Los miembros de la Guardia Real aguardan la salida del Armón con el cuerpo de Su Alteza Real. Como decíamos, este cortejo será sencillo, puesto que simplemente desfilarán esos 3 ayudantes a los que antes nos referíamos, con las condecoraciones en sendos cojines. Detrás el Armón con Su Majestad el Rey. Detrás los jefes de las casas de Su Majestad el Rey, almirante Fernando Puli Pérez Pardo, y el jefe de la casa de Su Alteza Real, el Conde de Barcelona, Duque de Alburquerque. Ese será todo el cortejo, que se detendrá ante la bandera española para seguir hasta la plaza que hay delante de la Catedral de la Almudena y dirigirse posteriormente al monasterio del Escorial. Serán sin duda alguna, y son, señores espectadores, momentos muy emocionantes en que padre e hijo, una vez más, después de aconsejarse, de quererse, de tener encuentros y algún desencuentro, casi siempre propiciado por personas, por terceras personas, por personas ajenas, ahora se encuentran solos, como se encontró solo don Juan Carlos en muchas ocasiones. Nuestra compañera Carmen Enrique fue testigo excepcional ante el cuerpo moribundo en esa habitación 601 de la Clínica Universitaria de Navarra durante largos y largos días, en que estamos seguros que don Juan Carlos, como cualquier hijo ante el cuerpo moribundo de su padre, pudo dar profundos y largos repasos a su vida, a esta vida tan difícil para don Juan, que renunció a todo para que la monarquía democrática se instaurase en España. Y lógicamente nadie mejor que su hijo, puesto que las vicisitudes históricas le impidieron hacerlo a él. En ese cortejo fúnebre que decíamos antes también estará el jefe de la casa de Su Majestad el Rey, el diplomático Fernando Almansa, que, como se sabe, llegó a la casa del Rey el pasado día 9 de enero y sustituyó al anterior jefe de la casa, Sabino Fernández Campo, conde de la Torres. Los últimos días de don Juan en Pamplona fueron, según los doctores y según el equipo de enfermeras y personas que lo rodearon, días de dar ejemplo de fortaleza, tanto física como fortaleza moral. En repetidas ocasiones nos han referido los ejemplos de esa fortaleza, y que cuando alguien le preguntaba a don Juan de Borbón, al conde de Barcelona, si sufría, él contestaba diciendo que le habían educado precisamente para sufrir y para aguantar todo lo que viniera encima. Por volver un poco a lo que les contábamos sobre la infancia de don Juan en este mismo palacio, del que va a salir ahora por última vez, decir que sus habitaciones estaban justamente a la derecha de la imagen, en el segundo piso, habitaciones que dan a la calle de Bailén y a esta plaza de la Armería, y fue, como decimos, el lugar de juegos de su juventud, lo mismo que el campo del Moro, que está inmediatamente detrás del palacio, y la casa de campo, que hoy disfrutan todos los madrileños y que en su momento era propiedad del patrimonio nacional y era donde la familia real jugaba, se esparcía, etc. Hay incluso... En este plano que estábamos viendo está la familia real, digamos, no directa del conde de Barcelona. O sabemos a don Carlos de Borbón, el duque de Calabria, y a otros sobrinos, nietos y familiares más lejanos del conde de Barcelona. Y vamos a contar una anécdota infantil de don Juan, que jugando en la casa de campo cuando era muy niño, se encontró con una mujer que era guardabarrera de unas pequeñas líneas que pasaban por la casa de campo, y charlando con él se quejó de que los guardas de la casa de campo no lo dejaban lavar en un riachuelo próximo. Don Juan, a la vuelta de ese rato de recreo, se dirigió decididamente a su padre, don Alfonso XIII, a exponerle el problema de la mujer que se había encontrado en sus juegos en la casa de campo. Evidentemente,
Inmediatamente el rey dio órdenes para que a partir de ese día aquella mujer guardabarrera, que se había encontrado en un juego en una tarde en la casa de campo, a muy pocos metros de esta imagen que están ustedes viendo, pudiese lavar su ropa, la de ella y la de su familia, sin ningún problema, después de este encuentro casual con don Juan de Borbón. Vemos en estos momentos a la condesa viuda de Barcelona bajar las escaleras del Palacio Real, acompañada por la reina doña Sofía, las infantas, doña Elena y doña Cristina, doña Pilar, doña Margarita, su esposo, el doctor Zurita y los hijos de las hermanas del rey. Sin lugar a dudas son también momentos especialmente emocionantes para doña María de las Mercedes, que ha acompañado durante toda una vida a don Juan, conde de Barcelona. Él decía precisamente en Navarra, en aquel acto entrañable, el último acto oficial al que asistió la familia en pleno, por boca de su nieto, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, le decía a doña María, como cierre de toda su vida: ahora sí que podemos decir que, ya que como súbditos y como padres hemos visto restaurada la monarquía por la que siempre vivimos y a la que hemos entregado nuestra vida, María, podemos decir misión cumplida. Sin lugar a dudas, esas y otras muchas frases y otros muchos momentos estarán pasando en estos instantes por el recuerdo de doña María de las Mercedes de Orleans, que nació en Madrid, en el Palacio de Castellana 3, y fue bautizada en la capilla de este mismo palacio, la capilla a la que han asistido y a la que ustedes han visto esta misa de Corpore Insepulto. Ahí fue bautizada doña María de las Mercedes y fue apadrinada por la reina madre doña María Cristina y por el príncipe Genaro de las dos Sicilias. Su padre era hijo de los condes de Caserta, hermano del duque de Calabria y jefe de la Casa Real de las dos Sicilias. Precisamente cuando recordábamos hace poco esa frase de misión cumplida, recordaba que esa frase la había pronunciado don Juan de Borbón en boca de su nieto, del príncipe de Asturias, en la entrega de la medalla de oro de la Comunidad Foral Navarra al conde de Barcelona. Fue una de las últimas ocasiones en que se reunió toda la familia real allí en Navarra, en el Palacio de la Diputación Foral. Fue un acto muy emotivo, en donde el rey se emocionó en un momento determinado, su padre también. Fue un acto muy emotivo, como digo, y que se podía ya apreciar el estado del conde de Barcelona, que en esos momentos se encontraba ya muy mal, pero a pesar de todo soportó la larga ceremonia con una gran dignidad y entereza. Se dijeron allí frases tan emocionantes como las siguientes. Don Juan dijo, por citar textualmente a lo que antes nos referíamos: la satisfacción de poder decir hoy que nuestras esperanzas y deseos no estaban descaminados y que hemos administrado prudentemente el legado de la legitimidad histórica, que es, en definitiva, patrimonio de todos los españoles y de España. Así, cuando España lo ha necesitado, lo ha podido encontrar, y hemos tenido la dicha como súbditos y la alegría como padres de ver encarnado en nuestro hijo, para bien de España, la institución a la que hemos dedicado nuestra vida. Por eso podemos decir con orgullo: Señor, deber cumplido. Y don Juan Carlos contestó, entre otras cosas: una vez más se reconoce tu desinteresada entrega al servicio de España y la ejemplar dignidad de tu trayectoria humana e institucional. Gracias otra vez por la generosidad de tu espíritu, por la constancia de tu ejemplo y por haberme inculcado desde la cuna una obsesión que me honra compartir contigo: el amor ilimitado a España y el deseo ferviente de servirla hasta el límite de nuestras fuerzas. Esta era una demostración de lo que padre e hijo se han dado mutuamente. En breves instantes saldrá ya el cuerpo de don Juan de Borbón, acompañado de su majestad el rey. Según una editorial del diario El País publicada ayer, dedicaba unas palabras muy elogiosas al papel desempeñado por don Juan de Borbón. Decía exactamente
que las circunstancias le forzaron a jugar con la megalomanía de un dictador siempre dispuesto a desposeerle caprichosamente de sus derechos. Su paciencia, su continuada prudencia en tan enrevesado ejercicio político, practicado siempre desde la óptica de que la legitimidad de su casa tendría que ser confirmada libremente por los españoles, le hicieron acreedor al respeto de todos. Y cuando le llegó el momento, no dudó en reconocer generosamente que el futuro no le pertenecía pese a haber pasado su vida luchando por él. Hoy, en su muerte, termina el editorial, es justo recordar que le debemos parte importante de una solución de Estado que ha hecho posible la paz, la concordia y la tolerancia. España está justificadamente de luto por el conde de Barcelona. Hay que recordar también algunas frases que se han oído estos días, que se han escuchado estos días, realmente muy expresivas. El expresidente del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, y miembro de su juventud, de Juventudes Monárquicas, dijo una frase muy sencilla pero muy elocuente. En la transición, en el principio, fue el conde de Barcelona, cuyo cuerpo están viendo ustedes ya en estos instantes descender por la escalinata principal de la que fue su casa y de la que sale por última vez, el Palacio Real de Madrid. Momento especialmente emocionante. Son los miembros de la Guardia Real, son esos monteros de Espinosa que tradicionalmente, como hemos dicho antes, llevan el féretro de don Juan de Borbón. Son los que tradicionalmente, desde hace muchos años, se encargan de llevar los féretros de los reyes. Detrás, Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, e inmediatamente, unos pasos atrás, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia. Entre ellos se encuentran los 3 ayudantes de don Juan, el capitán de fragata, don Teodoro del Este, que era su actual ayudante. También el capitán de navío, don Francisco Fernández Núñez, que fue el anterior ayudante de don Juan y actualmente es su secretario. Y el contraalmirante don Pedro Lapique. Los 3 llevan los cojines donde están el collar de la Orden del Toisón, el de Carlos III y las grandes cruces del mérito naval, militar y aeronáutico. Inmediatamente detrás, los jefes de las casas de Su Majestad el Rey y de Su Alteza Real, el Conde de Barcelona. Los soldados de la Guardia Real colocan en estos instantes el féretro en el armón en el que recibirá los honores como rey. No olviden que los monárquicos, durante toda la existencia prácticamente de don Juan, llamaban a este Su Majestad Juan III. Hijo de rey, padre de rey y nunca rey. Más que rey en el corazón de muchos españoles, en el corazón de todos cuantos le conocieron y le admiraron como representante de esa continuidad dinástica que ahora ostenta Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Una vida, la de don Juan de Borbón, marcada por la fatalidad. Pero, a pesar de ello, el conde de Barcelona superó con orgullo todas, digamos, las fatalidades, todas las adversidades que se presentaron en su vida. Por una parte, sufrió la desaparición de su hijo Alfonso y le tocó enterrar a todos sus familiares en el Escorial. Comienzan ya esos honores militares al cuerpo sin vida del conde de Barcelona, que es llevado en un armón de artillería.
suena una marcha fúnebre que acompañará todo el cortejo. De la puerta principal por donde salen en estos momentos los restos mortales del conde de Barcelona se encuentra la tribuna donde está el presidente del gobierno, las autoridades y representaciones de las distintas instituciones y de la vida política y militar del país. A la izquierda se encuentra la familia del rey, la Diputación de la Grandeza, las órdenes militares, las reales maestranzas y las casas de Su Majestad el Rey y el Conde de Barcelona. Delante, justamente, se encuentra Su Majestad la Reina y la familia real. El féretro se detiene ante la bandera y suenan 21 salvas de honor. Aplausos del público que desde el exterior de la Plaza de la Armería está siguiendo el acto, y estoy seguro que también de algunos.
honores de la Guardia Real que se repetirán en el exterior por parte de los batallones representando a los tres ejércitos. Sigue en su marcha el armón sobre el que está depositado el féretro que contiene los restos de don Juan de Borbón hacia la plaza de la Almudena. Allí se le rendirán honores por parte de fuerzas de los tres ejércitos. La familia real, como cualquier familia española, enjugando las lágrimas ante la despedida de don Juan de Borbón. Simoneta Gómez Acebo, hija de la infanta doña Pilar, como hace unos momentos su propia madre, doña Pilar, o la infanta Elena, se enjugaban también las lágrimas desde la tribuna en donde se encuentra la familia real. Hay que recordar precisamente cómo muchos de los ciudadanos que acudían al velatorio durante la noche de ayer y la tarde de ayer decían a nuestros compañeros informadores que venían para dar el pésame a la familia real, para estar junto a la familia real en estos momentos, además de reconocer la figura de don Juan, poco conocida, como ustedes saben, para los españoles, puesto que se intentó ocultar durante muchísimos años y solamente a raíz de esta enfermedad, larga enfermedad, y estamos seguros que durante los próximos meses y años se irá conociendo más profundamente la personalidad y la aportación a la España que vivimos de don Juan de Borbón. Estamos seguros que muchos de esos ciudadanos que ahora están siguiendo la transmisión estarán también unidos espiritualmente a la familia real que sufre en estos momentos como cualquier ciudadano, como cualquier familia española, y que sentirá muy cerca el calor de todos ustedes. Estamos, como ven, ya en el exterior de la Plaza de la Armería, en la explanada que está situada frente a la Catedral de la Almudena. Los tres batallones que representan al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire están rindiendo honores, presentando sus armas al cadáver de Su Alteza Real, el Conde de Barcelona. Al fondo de la imagen, el pueblo de Madrid, que ha querido sumarse a estos actos, como se ha sumado durante estos días a la enfermedad, a la muerte y al velatorio del padre de Su Majestad el Rey. Va a enfilar en estos momentos el armón en la calle de Bailén. Ahí tienen ustedes los aplausos del pueblo de Madrid.
Quizá habría que decir que la figura del conde de Barcelona ha sido una figura muy desconocida por el pueblo español, pero que quizá en estos últimos años se ha revalorizado y se ha reconocido por fin el importante papel que desarrolló y que cumplió de cara a la restauración de la monarquía en España y de los derechos democráticos de todos los españoles. Fue quizá una labor en la sombra, pero fue una labor muy importante. Siguen sonando los aplausos del público al paso del cortejo fúnebre del conde de Barcelona. Los alabarderos flanquean el armón de artillería en el que está depositado el cuerpo sin vida de don Juan de Borbón. El público, como ustedes pueden escuchar, también prorrumpe en gritos. De viva don Juan, viva el rey. Es la despedida del pueblo de Madrid, que siempre ha representado al pueblo de España y que ha visto caer la monarquía, proclamarse la república, ha vivido la dictadura y ha abrazado con emoción la democracia y la monarquía parlamentaria, que ahora nos cobija a todos. El féretro está siendo descendido por los mismos miembros de la Guardia Real para introducirlo en el furgón que lo llevará hasta el monasterio del Escorial. Esta Plaza de Oriente, que ha vivido momentos históricos que todos ustedes recuerdan, está viviendo en estos momentos, 12:30 de la mañana del mediodía, otro momento histórico, sin lugar a dudas. El último adiós del hombre que vivió casi 40 años exiliado de España, que vivió su primera infancia en esta casa, en este palacio, y que ahora sale de él para reposar junto a toda su familia en el Panteón de Reyes del Escorial. Rey sin corona, pero rey al fin, estará y reposará entre los suyos. De Viva España se acaba de escuchar. Y viva el rey. Se ha distinguido nítidamente. Adhesiones que sin lugar a dudas don Juan Carlos agradecerá en el fondo de su corazón justamente en este momento. El rey don Juan Carlos y el príncipe de Asturias se han introducido ya en un coche que irá tras el coche fúnebre que porta los restos mortales del conde de Barcelona, de don Juan de Borbón, camino del monasterio del Escorial, de ese Panteón de Reyes donde reposará a partir de ahora. Nuevamente aplausos de la multitud que está congregada en la calle Bailén y Plaza de Oriente de Madrid. Ahí ven ustedes el furgón con los restos y detrás el coche de Su Majestad el Rey. Y el resto del cortejo. Que se dirige al Real Monasterio del Escorial. Enfila ya el cortejo el final de la calle de Bailén para dirigirse a la Moncloa, carretera de La Coruña, hacia el Real Monasterio del Escorial, perdiendo ya de vista el Palacio Real de Madrid, en donde han tenido lugar estos
estas honras fúnebres, esta misa de corpore insepulto. Última vista panorámica del Palacio Real de Madrid. Y último toque de órdenes. Vamos a devolver la conexión a nuestros compañeros Fernando Delgado y María Escario en Torre España para que ustedes puedan ver un pequeño programa especial mientras el cortejo transcurre por ese trayecto de Madrid a San Lorenzo del Escorial, para volver con ustedes dentro de unos minutos en cuanto el cortejo llegue al Monasterio Real Basílica del Monasterio del Escorial. Tienen ustedes una imagen del interior del patio de la armería en donde se están retirando los invitados, puesto que los restos de don Juan de Borbón, el acto de entrega de los restos al prior del Monasterio del Escorial, es un acto estrictamente familiar a la que no tiene acceso más que la familia real, de modo muy reducido. Ninguno de los otros invitados, gobierno, instituciones del Estado, grandeza de España, etcétera, no pueden asistir a este acto del Monasterio del Escorial. Conectamos pues y devolvemos la conexión a nuestros compañeros en Torre España. Bien, pues mientras el cortejo fúnebre se dirige al monasterio de San Lorenzo del Escorial, una localidad madrileña que, como ustedes ya saben, está situada aproximadamente a unos 50 kilómetros de la capital de España, vamos a continuar este especial informativo y vamos a recordar la biografía, el ideario político, la semblanza de don Juan de Borbón y Battenberg, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I, muerto a los 79 años de edad. Nació infante de España y solo la historia le llevó a asumir la responsabilidad de ser durante 36 años el depositario de la continuidad histórica de la institución monárquica. Su amor a España, su fidelidad irrenunciable al legado histórico de la monarquía y el deber que se impuso de ser el garante de la reconciliación de los españoles y de que estos recobraran su soberanía y sus derechos, fueron los motores de su vida. Por ellos tuvo que renunciar a casi todo, a su afición a la marina y a llevar una vida tranquila, a vivir en su país y finalmente a ver coronada su obra en su persona. A cambio, ha visto como todos los suyos han heredado su amor al mar y ha alcanzado a ver consolidada la institución por la que luchó toda su vida y sobre los pilares democráticos que él defendió. Era afable y corpulento, tenía el cuerpo tatuado como los viejos lobos de mar, amó la vida apasionadamente, era dialogante y le gustaban los pequeños placeres, beber, fumar, charlar con los amigos, navegar. Era campechano y sencillo como los Borbones, pero tenía la elegancia natural heredada de su madre inglesa. No ha llegado a cumplir los 80 años y en sus últimos meses de vida ha vuelto a dar un ejemplo de dignidad, de estoicismo ante el dolor, de discreción y de absoluta entrega a los que fueron los ideales de su vida, España y su responsabilidad histórica. Hoy, al ofrecer a España la renuncia a los derechos históricos que recibisteis del rey Alfonso XIII, realizáis un gran acto de servicio. Como hijo, me emociona profundamente. Al aceptarla, agradezco vuestra abnegación y desinterés y siento la íntima satisfacción de pertenecer a nuestra dinastía. En estos momentos de indudable trascendencia para España y para nuestra familia, y al recibir de tus manos el legado histórico que me entregas, quiero rendirte el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español.
Con estas palabras de reconocimiento, contestó Su Majestad el Rey don Juan Carlos a su padre en el solemne acto de renuncia de sus derechos históricos en presencia de toda la familia real y del ministro de Justicia y notario mayor del reino. En ella se resume la vida de entrega a España y de renuncia de quien durante largos años había representado la dignidad, la legitimidad y la continuidad de la monarquía española. Efectivamente, cuando se proclaman o se convocan las elecciones libres en el año 1977, don Juan, que el 21 de noviembre de 1975 había hecho un manifiesto especificando claramente las condiciones que tenía que cumplir la monarquía de su hijo don Juan Carlos para que él renunciase a los derechos a la corona, don Juan, el 14 de mayo de 1977, después de haber cumplido con el compromiso que había contraído con las fuerzas democráticas españolas, en un acto emocionante que acabamos de ver en el Palacio de la Zarzuela, abdicó los derechos a la corona española, unos derechos que había mantenido de una forma admirable y dificilísima frente a la dictadura durante 36 años. Sin duda, aquel 14 de mayo de 1977 fue uno de los días más dramáticos y difíciles de Juan Carlos Teresa Silverio Alfonso de Borbón y Battenberg, nacido el 20 de junio de 1913 en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Era el quinto hijo y tercer varón del matrimonio formado por el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia de Battenberg, nacida princesa real de la Gran Bretaña e Irlanda. Le precedían el príncipe de Asturias, don Alfonso, y los infantes don Jaime, doña Beatriz y doña Cristina. La familia se completaría poco después con el nacimiento del infante don Gonzalo. La familia real española es en aquellos momentos una familia feliz que ha visto rota su armonía por la evidencia de que en su seno se aloja un terrible mal, la hemofilia, que padece el primogénito y que es la causa de una grave disminución del segundo hijo, don Jaime, sordomudo. Hay enseguida un nuevo motivo de tragedia dentro de la familia. La guerra mundial enfrenta pronto a los países europeos. La reina madre, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, austriaca de nacimiento, y la reina Victoria Eugenia, inglesa, tienen que vivir aquel drama con sus familiares en bandos opuestos. Don Alfonso se mantiene neutral, trabajando incansablemente por la paz y por la causa de los heridos, desaparecidos y refugiados. Esta es la atmósfera que rodea la infancia de don Juan, que crece sano y fuerte, educado en principio por Paula Cerny y el conde de Grove, y más tarde alumno del Instituto Madrileño de San Isidro. Muy tempranamente siente la llamada de la vocación marinera y pide permiso a su padre para ingresar en la Escuela Naval de San Fernando, en Cádiz. El telón de fondo de sus primeros años juveniles es la revuelta España de los años 20, llena de problemas políticos y tensiones sociales, pero también con una enorme e irrepetible vitalidad en el mundo del arte y de la cultura. Seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo futuro. Cuando en abril de 1931, tras las elecciones municipales, se instaura la Segunda República y su padre, el rey Alfonso XIII, sale de España para evitar un enfrentamiento violento que finalmente se produciría, el infante don Juan es guardia marina y tiene que salir también del país, reuniéndose con su familia en París. A los pocos días, el rey Jorge V de Inglaterra autoriza que su sobrino don Juan de Borbón pueda continuar sus estudios de marino en la durísima Escuela Naval de Dartmouth.
Un año después, en 1932, termina brillantemente su carrera y se embarca en el crucero Enterprise de la Cuarta Escuadra de la Marina Británica. En la Royal Navy permanecerá don Juan de Borbón hasta 1935, en el que solicita su retirada voluntaria de la Armada al rey Jorge V, ya que de continuar en ella debería renunciar a su nacionalidad española. Es la primera de las grandes renuncias de don Juan. Desde entonces solo podrá ser marino de vocación. En 1935, además, han ocurrido importantes acontecimientos en su familia que han hecho cambiar por completo su vida. En 1933 han renunciado a sus derechos dinásticos sus hermanos don Alfonso para contraer matrimonio morganático con una cubana y don Jaime debido a su disminución física. Don Juan se ha convertido en príncipe de Asturias, heredero de la tradición histórica que don Alfonso XIII mantiene incólume en el exilio. Aquel mismo año ocurre también algo que cambia su vida íntima. En la boda de su hermana Beatriz con el príncipe Alejandro Torlonia, ha vuelto a encontrar a su prima María de las Mercedes de Borbón, dos Sicilias y Orleans. La pareja se enamora y el 12 de octubre de 1935 contrae matrimonio en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Roma. A la boda asistieron 15.000 españoles. Alfonso XIII apadrina a su hijo y heredero y los nuevos esposos inician una luna de miel con un viaje alrededor del mundo que duraría 6 meses. Estamos en Roma en 1941. Tras una breve estancia en Kant, donde ha nacido su primera hija, la infanta Pilar, los príncipes de Asturias se han instalado en Roma en la Vía Parioli. En Roma han nacido ya otros nuevos hijos, don Juan Carlos, doña Margarita y en 1941 don Alfonso el Pequeño. El 15 de enero, don Alfonso XIII, creyendo que con ello facilitaba el regreso a España de la monarquía que representaba, firma el acta de abdicación en su hijo don Juan. En España, entre tanto, se ha producido el tremendo desgarrón de la Guerra Civil y se ha instaurado un régimen autoritario bajo el mando del general Francisco Franco, que durante la guerra ha impedido que don Juan de Borbón participe en la contienda como había sido su deseo e intención. En los 2 intentos de participar en la guerra, don Juan es expulsado de España. Al mes de su abdicación, el 28 de febrero de 1941, moría de una angina de pecho don Alfonso XIII en el Gran Hotel de Roma. Don Juan asume sus derechos y toma el título real de conde de Barcelona. Desde 1941 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, don Juan de Borbón vive en Suiza junto a la reina madre, doña Victoria Eugenia. Franco da largas a tomar una decisión sobre el futuro de la monarquía española mientras va asentando su poder dictatorial sobre el país. En principio se niega a que el conde de Barcelona se establezca en Portugal, como es su deseo para estar más cerca de España, hasta que en 1946 don Juan logra instalarse en Estoril, cerca de Lisboa, en la histórica residencia que doña María de las Mercedes, sevillana de vocación, bautizaría como Villa Giralda. Presentarme a mí mismo, sino de daros cuenta y razón de la institución que represento y que ofrezco a la patria. En 1945, el conde de Barcelona había hecho público su primer manifiesto a los españoles, frente a la actitud indefinida y ambigua del general Franco sobre el futuro político de España. En aquel manifiesto ya habla don Juan de lo que se convertiría pronto en su obsesión política, la de la restauración de la monarquía democrática en España como única fórmula de la reconciliación de los españoles. El segundo manifiesto se produce en 1947, cuando el general Franco hace aprobar por un referéndum sin garantías democráticas la ley de sucesión a la jefatura del Estado español.
Franco convierte a España en un reino sin rey, cuya sucesión queda en suspenso, pero que él quiere sea la de una monarquía sustentada en los principios fundamentales del movimiento y en la victoria de unos españoles sobre otros. Don Juan aboga por la devolución de los derechos y libertades al pueblo español, por la reconciliación y por la democracia. Con estas premisas, don Juan y Franco estaban condenados a no entenderse. Franco jugaría a la ambigüedad, don Juan se mantendría firme en sus pretensiones y a lo largo de sus 3 encuentros, en 1948 a bordo del Azor y en 1954 y en 1960 en una finca de Extremadura, no conseguirían nunca acercar sus puntos de vista y sus posiciones enfrentadas. La única concesión que hace don Juan es la educación de sus hijos, don Juan Carlos y don Alfonso, que él mismo desea que se realice en España. Así, de común acuerdo, los 2 infantes comienzan en 1948 sus estudios, primero en San Sebastián y más tarde en Madrid y en las academias militares, ya solo don Juan Carlos, tras el desgraciado accidente que costó la vida al jovencísimo infante don Alfonso en 1956 en Estoril. La trágica muerte de don Alfonso produce un doloroso trauma en el seno de la familia del conde de Barcelona. Doña María tiene que recibir asistencia clínica y don Juan se refugia más que nunca en sus obligaciones como depositario del legado histórico de su padre. Junto a su consejo privado, que ha creado en 1947 y que forman profesionales presididos por don José María Pemán, que aconsejan a don Juan en todo lo concerniente a España, sigue con atención la evolución política del país. Es decisivo en este sentido el papel jugado por don Pedro Sáinz Rodríguez. El consejo privado, en el que estaban representadas los principales segmentos de la vida española y que estaba formado por grandes personalidades, cumplió un papel de asesoramiento político hacia don Juan. Y gracias al Consejo Privado, muchas de las actitudes que se tomaron en Estoril fueron acertadas por la sabiduría con que don Juan fue aconsejado. Don Juan en aquellos momentos se refugia en su gran vocación, el mar, y en 1958 realiza en el barco El Saltillo la ruta de Colón. Desde el 17 de marzo al 16 de abril, don Juan recorre 3.200 millas a través del océano, llegando hasta San Juan de Puerto Rico. Mayo de 1962. Es otro de los momentos históricos de la vida de la familia del conde de Barcelona. En Atenas, su hijo y heredero don Juan Carlos contrae matrimonio con la princesa Sofía, hija primogénita de los reyes Pablo y Federica de Grecia. El rey Pablo recibe en el aeropuerto al conde de Barcelona con honores de jefe de Estado y toda la familia se reúne alrededor del príncipe, que significa la esperanza de la dinastía. Tras una breve estancia en Estoril junto a sus padres, don Juan Carlos y doña Sofía se instalan en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela. Comienza así el que debía ser el periodo más difícil tanto en las relaciones entre padre e hijo como en las esperanzas de don Juan de ver realizados sus deseos. Sus relaciones con Franco parecen prácticamente paralizadas cuando en 1963 viene por primera vez a Madrid para asistir al bautizo de su primera nieta, la infanta Elena, y cuando vuelve en 1968 con la reina Victoria Eugenia para apadrinar a su nieto, el príncipe Felipe. Sé que se ha dicho de mí y de la institución que represento que tenemos prisa. Llevo 40 años viviendo fuera de mi patria y no creo que nadie me haya oído una palabra de impaciencia, ni menos de despecho. Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. En julio de 1969, las Cortes de Franco proclaman heredero a don Juan Carlos. El conde de Barcelona hace una escueta declaración manteniendo sus ideas de siempre y disuelve su consejo privado y su secretariado político.
Por un momento, don Juan se siente traicionado por su propio hijo. Luego comprendería que era la única solución que pudo tomar don Juan Carlos y la más útil a la larga para la restauración de la legitimidad histórica. Se dedicó desde el año 1969 hasta el año 1975 a mantener contactos con todos los dirigentes de la oposición democrática y siempre con la misma argumentación. Ustedes son republicanos, pero si ustedes a la muerte de Franco tratan de proclamar la república, originarán un trauma de carácter nacional, provocarán una nueva dictadura y aunque a la larga consigan hacer triunfar sus ideas, no evitarán que corra mucha sangre en España y que se cause un conflicto de gran profundidad. Yo les aseguro a ustedes, y me comprometo a ello, que mi hijo, don Juan Carlos, convocará elecciones libres. Y una vez se hayan hecho esas elecciones libres, si ustedes todavía persisten en la idea de que lo bueno es proclamar una república, tendrán el camino abierto. Pero habremos evitado los traumas que supone el intento de proclamación de la república contra el ejército vencedor de la guerra civil. La certeza de que su hijo ha aprendido la lección democrática que él le ha dado y que es el primero en seguir su ejemplo de querer convertirse en el rey de todos los españoles, la tiene el conde de Barcelona el mismo día 22 de noviembre de 1975 en que don Juan Carlos es proclamado rey, con el dictador aún sin enterrar. Juan Carlos I, en su primer discurso como rey, hace una inconfundible declaración de principios. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate con miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira. No obstante, don Juan espera cautelosamente a que se desarrollen los acontecimientos. Solo cuando se convocan las primeras elecciones libres en 1977 y ve que España se encamina indefectiblemente a la normalidad democrática, renuncia a sus derechos dinásticos heredados de su padre, don Alfonso XIII. Y si no la hay, sin duda la... En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Él se reserva el título de conde de Barcelona con el que ha recorrido un doloroso calvario de casi 40 años. Desde 1977, don Juan se retira a un discreto segundo plano. En 1978 recibe la inmensa satisfacción de ser nombrado almirante honorario de la Armada Española. Durante un tiempo continúa viviendo en Estoril. Sabe que solo le queda un deber que cumplir: traer a España los restos mortales de su padre, el rey Alfonso XIII, desde su enterramiento en la iglesia de Montserrat de Roma, para cumplir así su última voluntad de descansar en tierra española. Este traslado se realizaría en enero de 1980. Cuando don Juan de Borbón se cuadró ante su hijo el rey para pedirle permiso y entregar los restos de Alfonso XIII al prior del monasterio del Escorial y que así reposaran junto a sus antepasados, sabía que su deber con su padre y con la dinastía estaba cumplido. En 1982, don Juan volvió a vivir en Madrid, construyéndose un pequeño chalet en Puerta de Hierro, en donde ha vivido desde entonces. En 1985 tuvo la satisfacción íntima esta vez de repatriar los restos de su madre y hermanos hasta su descanso definitivo en el Panteón Real del Escorial. Su presencia en la vida española desde su renuncia ha sido discreta y testimonial. Ha recibido numerosos honores y homenajes que ha aceptado con el orgullo de quien se sabe el deber cumplido, especialmente el nombramiento de capitán general de la Armada en 1992.
Su vida se ha repartido entre frecuentes cruceros por el Mediterráneo en su pequeño yate y las fiestas y celebraciones familiares y dinásticas. Como la de las bodas de oro de su matrimonio con doña María de las Mercedes, en que tuvo la alegría de ver a toda su familia reunida, o la del ingreso en la armada de su nieto, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, o la proclamación de la mayoría de edad de este en las Cortes españolas. Las primeras señales del mal que le ha quitado la vida fueron en 1980. A consecuencia de unas molestias en la garganta, don Juan de Borbón es operado en el Memorial Hospital de Nueva York. En 1985 es sometido por primera vez a una operación en la Clínica Universitaria de Navarra, donde en 1988 le fue extirpada la laringe. El cáncer de garganta detectado en 1980 ha seguido su marcha imparable. A pesar de todo, don Juan siguió haciendo su vida normal hasta que el pasado verano sintió los primeros síntomas de que el mal se había apoderado de su garganta de nuevo. Desde el 16 de septiembre, don Juan de Borbón ha permanecido en la clínica de Navarra, donde ha recibido las frecuentes visitas de su esposa y de sus hijos y nietos, y con ellos y allí celebró la llegada de este nuevo año 1993, en que habría cumplido 80 años, tal vez con la evidencia de que no llegaría a cumplirlos. Durante este tiempo solo ha asistido, haciendo un sobrehumano esfuerzo contra el dolor, a dos actos entrañables. El primero, el entierro en el Escorial de los restos de su hijo pequeño, el único miembro de la familia que aún estaba en tierra extraña. Y el segundo, la imposición el pasado 18 de enero de la Medalla de Oro de Navarra. Emocionado ante toda su familia, don Juan pudo decir por boca de su nieto: Querida María, tenemos tú y yo la satisfacción de poder decir hoy que nuestras esperanzas y deseos no estaban desencaminados y que hemos administrado prudentemente el legado de la legitimidad histórica, que es en definitiva patrimonio de España y de los españoles. Por eso podemos decir con orgullo, Señor, deber cumplido. Don Juan se ha muerto materialmente de pie, ofreciendo un ejemplo de dignidad verdaderamente emocionante. No se ha pronunciado una palabra de queja. Cuando las enfermeras le hacían daño y le decían, pero quéjese, quéjese, él contestaba, me han enseñado a no quejarme. Y sin una queja, de pie, ofreciendo una imagen de impresionante dignidad, este hombre, que es uno de los hombres más grandes que ha producido la historia de España en el siglo XX, se ha muerto dejando para los españoles el ejemplo de una vida entera consagrada al servicio de España, de una vida entera consagrada al servicio de los españoles. Durante años, don Juan de Borbón fue denigrado y calumniado por la propaganda franquista. En los años 70, la oposición al régimen autoritario de Franco vio en él la única esperanza de una monarquía democrática. Tuvo el orgullo y la satisfacción como padre de ver que su ejemplo y sus ideas no caían en saco roto y que su hijo realizaba su sueño de libertad y progreso para su amada España. Fue rey sin corona, nieto e hijo de reyes y padre de rey. Trabajó incansablemente para la historia y tuvo la generosidad de renunciar siempre a todo por lo que había luchado, por ser fiel al supremo mandato que recibió de boca de su padre moribundo: majestad sobre todo España. Ese ha sido su lema y por eso, aunque no haya sido el rey de los españoles, le recordará la historia. Continuamos en directo en este especial informativo en el que les estamos contando los últimos actos de homenaje a don Juan de Borbón, conde de Barcelona. En estos momentos es la 1:01 del mediodía, hace por tanto ya media hora que esa comitiva fúnebre salía del Palacio Real de Madrid rumbo
al monasterio de San Lorenzo del Escorial, aproximadamente a unos 50 kilómetros de Madrid. Por tanto, pensamos que no deben de faltar ya muchos minutos hasta que ese cortejo fúnebre llegue al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Desde primeras horas de la mañana son miles los ciudadanos que se han congregado en torno a ese monasterio para dar el último adiós a don Juan de Borbón. Vamos a conectar ya con ese monasterio del Escorial, con los exteriores, donde se encuentra Begoña Pérez. Ella nos va a contar el ambiente que se vive allí. Buenos días, Begoña. Hola, buenos días. Pues sí, exactamente, son varios miles de personas los que desde primera hora de la mañana esperan la llegada del féretro con los restos mortales de don Juan de Borbón. Aquí ya todo está preparado para la llegada de la comitiva que se producirá en breves momentos. El prior de los agustinos, la orden que regenta el monasterio, espera ya el féretro en la puerta principal del monasterio, que será por donde entre la comitiva fúnebre. ¿Qué te parece, Begoña, si nos relatas un poco detalladamente en qué van a consistir esos actos en el momento en el que llegue el cortejo fúnebre? Pero tenemos entendido que Su Majestad el Rey don Juan Carlos llegará unos instantes antes que el féretro de don Juan, ¿es así? Sí, la comitiva, el coche en el que viene el rey don Juan Carlos, se adelantará a la comitiva para llegar aquí primero y para esperar personalmente la llegada del coche fúnebre con los restos mortales de su padre. El féretro entrará a hombros de la Guardia Real por el patio de Reyes hasta la Basílica, que está situada a solo unos metros del lugar donde nos encontramos. Allí el prior de los agustinos rezará un breve responso. Este será el acto al que asista la familia real, un acto privado por expresa voluntad del rey. A partir de este momento, los restos mortales de don Juan entrarán en la sacristía. Será aquí donde se produzca el acto de entrega para la custodia a la Orden de los Agustinos. En el acto estarán presentes el jefe de la Casa del Rey, de don Juan, queríamos decir, el duque de Alburquerque, el ministro de Justicia como notario mayor del reino y el prior de los agustinos. Begoña, quizá muchos de nuestros espectadores no sepan que los miembros que descansan en ese panteón real, reyes y miembros de la familia real española, realmente no son enterrados primero, sino que son depositados en un depósito previo. Explícanos un poco cómo es ese proceso. Pues exactamente, don Juan no va a pasar a la tumba del Panteón de Reyes, que como todas mide aproximadamente 1,5 metros de longitud. Don Juan permanecerá alrededor de 20 años en un depósito previo hasta que definitivamente se le instale en la tumba de este Panteón de Reyes, donde están enterrados todos los monarcas y madres de reyes que han reinado en España desde Carlos I, excepción hecha de Felipe V, Isabel de Borbón y Fernando VI. Begoña, ¿tenéis constancia de que se hayan trasladado hacia ese pueblo de la Sierra Madrileña de San Lorenzo del Escorial ciudadanos de otros puntos de España? Bueno, lo cierto es que el alcalde de San Lorenzo del Escorial ha hecho una llamada a todos los vecinos de este pueblo, que está situado a unos 50 kilómetros de Madrid, para que acudan a dar el último adiós a don Juan. Pero bien es cierto que desde que hemos llegado a primeras horas de la mañana hemos visto numerosos vehículos situados en los alrededores de este monasterio, que desde ayer al mediodía permanece cerrado al público. Sería imposible que con la población de este pueblo hubiera la cantidad de gente que se ha congregado en los alrededores del monasterio. ¿Se sabe ya, se ha confirmado la asistencia y quiénes han confirmado la asistencia a este acto que va a tener lugar dentro de breves minutos? Bueno, pues el acto, como decíamos, es un acto absolutamente privado. El rey don Juan Carlos ha querido que el entierro de su padre fuera el acto más íntimo de todas las honras fúnebres. Por lo tanto, no está previsto que asistan nada más que la viuda de don Juan, que parece ser, hubo dudas si podría venir por su delicado estado de salud, pero parece ser que sí, que ven hacia aquí sus hijos y sus nietos, nadie más. Aquí hay gente de protocolo, hay medidas de seguridad, pero no hay ningún invitado más, al margen, como decíamos, del ministro de Justicia, que como notario mayor del reino será quien presencie o quien dé fe del acto de entrega para la custodia de los restos mortales de don Juan a la Orden de los Agustinos.
Bien, Begoña, muchas gracias por esta información de última hora. Son las 13:06 exactamente. Les recordamos que a las 12:31, justo en ese momento, el cortejo fúnebre marchaba ya rumbo hacia el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Les decíamos antes que aproximadamente son 50 los kilómetros que separan esta localidad madrileña de la capital de España. Vamos de nuevo con los narradores, con las dos personas que nos han contado a lo largo de toda esta mañana estos actos de homenaje a don Juan de Borbón. Vamos de nuevo, por tanto, con Manuel Lombao y Carmen Enríquez. Adelante, cuando queráis. Un ratito, pues que yo Bien, no sé qué buenos días nuevamente, señoras y señores espectadores. Decirles que antes de que llegue el cuerpo de don Juan de Borbón al monasterio del Escorial, quizás sea curioso que ustedes sepan los títulos que el conde de Barcelona, por el hecho de ser conde de Barcelona, llevaba anexo, títulos que evidentemente desde el día 1 de abril han pasado al rey Juan Carlos. El conde de Barcelona era el número 49º de este cargo, de este título, conde de Barcelona, y el 37º rey de Castilla, 36º rey de Aragón, 59º rey de León y Asturias, el 52º rey de Navarra y el 38º rey de Granada. Asimismo, era el 28º rey de Valencia, de Cerdeña, de Galicia, de Jerusalén, de las dos Sicilias y de Toledo. El 27º rey de Mallorca, Menorca, Sevilla, Córdoba, Córcega, Murcia, Jaén, de los Algarbes, de Algeciras y de las Islas Canarias, de las Indias Occidentales y el continente oceánico. Efectivamente. Todos estos títulos van anexos al título de conde de Barcelona, es decir, fue rey sin corona, no reinó, pero todos estos títulos, mientras fue conde de Barcelona, los poseía él. Títulos que evidentemente, repetimos, han pasado al rey Juan Carlos desde el día 1 de abril, fecha del fallecimiento del conde de Barcelona. Decir que en este Panteón de los Reyes, lo decía ya nuestra compañera Begoña Pérez, pero por detallarlo un poco más, en este Panteón de Reyes en el que será enterrado Su Alteza Real el conde de Barcelona, están enterrados don Carlos I de España y V de Alemania, emperador y rey, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Luis I, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Francisco de Asís, esposo de Isabel II como rey consorte, y las reinas Isabel, emperatriz, esposa de Carlos V, Ana, cuarta esposa de Felipe II, Margarita, esposa de Felipe III, Isabel, primera mujer de Felipe IV, María Ana, segunda mujer de Felipe IV, María Luisa, primera esposa de Felipe V, María Amalia, esposa de Carlos III, María Luisa, esposa de Carlos IV, María Cristina, cuarta esposa de Fernando VII, y María Cristina de Habsburgo-Lorena. Faltan, también lo decían nuestras compañeras en el Escorial, Felipe V, que está enterrado en la colegiata de la granja de San Ildefonso con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, y Fernando VI, enterrado en las Salesas Reales de Madrid, fundación de su esposa, doña Bárbara de Braganza. El 19 de enero de 1980 fue enterrado en el Panteón de Reyes el último monarca, Alfonso XIII. Sus restos fueron trasladados desde la iglesia española de Montserrat de Roma, donde había sido provisionalmente sepultado. El conde de Barcelona, precisamente, acompañó a los restos de su padre, Alfonso XIII, que murió en la capital italiana el 28 de febrero de 1941 a los 55 años. Su esposa, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, fue enterrada en el Escorial en 1985. La última vez, que don Juan de Borbón, como decíamos antes, acudió a este panteón del monasterio del Escorial fue el pasado 14 de octubre. En ese momento, ese día, se trasladaron los restos de su hijo, don Alfonsito, desde Portugal, donde fue sepultado cuando ocurrió su fallecimiento en un accidente infantil. Manuel Lombao. Sí, Fernando, dime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Estamos viendo ahora, hemos visto las imágenes del retablo mayor del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sí. Ante ese retablo, ante ese altar, se pronunciará el responso como último acto litúrgico de las exequias en honor de don Juan de Borbón. Efectivamente. Bien, ¿conoces las características de esa ceremonia, que ya se sabe por la intervención anterior de nuestras compañeras del Escorial en conexión con María Escario? Ya se sabe que es una ceremonia querida por el rey como ceremonia íntima, pero ¿se sabe algo de las características de
de esa ceremonia litúrgica? Bueno, es tremendamente sencilla, es simplemente un responso que va a pronunciar, que va a rezar el prior del monasterio, que es el padre José Luis del Valle. Él rezará ese responso ante la familia real y, curiosamente, inmediatamente después, cuando se desciende hacia el pudridero donde va a quedar el cadáver de don Juan durante esos años a los que se referían nuestras compañeras, solo va a acompañar el cadáver el jefe de su casa, el duque de Alburquerque, con el ministro de Justicia, don Tomás de la Cuadra Salcedo, que tiene que dar fe de esa entrega. La familia real, una vez que termina ese responso, ya sale al exterior del monasterio. Es decir, no es simplemente más que eso, una oración, una última despedida de su familia, de sus seres queridos, antes de que sea descendido a ese depósito previo, que, como digo, va acompañado simplemente del hombre que estuvo a su lado durante todos estos años y del ministro de Justicia. Recordar, curiosamente, Fernando, si te parece, una inscripción que tiene este panteón, estos enterramientos reales, que es muy expresiva del estilo con el que en los frontispicios de estos edificios se daba fe de las personas, de los reyes que habían intervenido en su construcción. Dice, traducida esta leyenda: a Dios omnipotente y grande, lugar sagrado dedicado por la piedad de los Austrias a los despojos mortales de los reyes católicos que aguardan el día ansiado bajo el altar mayor del restaurador de la vida. Carlos V, el más esclarecido de los césares, deseó este lugar de reposo postrero para sí y para los de su estirpe. Felipe II, el más prudente de los reyes, lo eligió. Felipe III, príncipe verdaderamente piadoso, dio comienzo a las obras. Felipe IV, grande por su clemencia, constancia y religiosidad, lo agrandó, adornó y terminó en el año del Señor 1654. Hay que recordar, como dice además esta inscripción, que el Panteón de Reyes fue una idea de Felipe II que no llegó a ver concluida. Él tuvo la idea de construir una cripta bajo el altar mayor para Panteón Real, pero no pudo ver comenzadas sus obras. Su hijo, Felipe III, queriendo cumplir la voluntad de su padre y completar así la Real Fundación, emprendió esas obras en 1617 bajo la dirección del arquitecto mayor Juan Gómez de Mora. Pero los planos se encomendaron al también arquitecto y noble romano Juan Bautista Crescenci, el cual conservó la forma circular que tuvo el panteón desde el principio y solo rebajó el pavimento 1,40 m para mejor proporción y belleza arquitectónica. Pedro de Lizargárate, y con tanta actividad se trabajó que en poco más de 2 años se encontraba ya recubierto de mármol hasta el arranque de la cúpula, hechas algunas urnas y preparados y dorados gran parte de los bronces que habían de decorarlo. En 1621 moría el rey y la obra quedó detenida unos 22 años. Las dificultades fueron tantas que todos aconsejaban al rey que construyese el panteón en otro lugar del monasterio, pero el ingenio y conocimiento de Fray Nicolás de Madrid, vicario entonces, puso remedio a todas las dificultades, exponiendo al rey la posibilidad y economía de ciertas obras. Felipe IV aceptó su plan y le nombró superintendente de las obras. El 1 de noviembre de 1645 se reanudaron estas, formando los planos y diseños de la escalera, pavimento, altar y puerta. Alonso Carbonell, arquitecto mayor de Su Majestad, ejecutó el resto de las obras. Felipe IV, 9 años después, el 16 de marzo de 1654, pudo inaugurar el Panteón Real. La bajada a estos pantalones reales van después de 7 peldaños de entrada, que dan entrada justo a los panteones, con una hermosa puerta, que es un bello conjunto de orden compuesto por reja de 2 hojas, de bronce dorado a fuego con balaustres torneados, y sobre la cornisa que termina un primer cuerpo hay una lápida de mármol, que es la que contiene esta inscripción que les acabamos de leer hace un momento. Sobre la inscripción hay un frontispicio de un arco partido en su centro para alojar el escudo real, y a los lados 2 figuras de bronce ejecutadas en Italia que representan la naturaleza humana desfallecida y la esperanza. Ahí llegan ya, como pueden ver ustedes, los automóviles en los que viaja Su Majestad el Rey, el Príncipe de Asturias, Su Majestad la Reina y toda la familia real. Están entrando en la lonja del monasterio del Escorial. Aplausos de los vecinos de San Lorenzo del Escorial y del público que ha acudido también a dar este último adiós. Recordar a los señores espectadores que don Juan de Borbón
tuvo en su mente durante mucho tiempo ser enterrado en el monasterio de Poblet y también ser arrojado al mar como amante de la mar y marino que fue toda su vida. Pero el deseo de su hijo, don Juan Carlos I, de que descansara junto a los suyos, junto a los reyes, le ha traído hasta aquí. Vemos el momento en que la reina y las dos infantas, las infantas doña Elena y doña Cristina, descienden del coche para entrar en la basílica del monasterio del Escorial. Recordar también que la fecha que recordaba antes nuestra compañera Carmen Enríquez, de 19 de enero del 80, fue la última en la que aquí, bajo un frío intensísimo con nieve, don Juan de Borbón traía los restos de su padre. Fue un momento también emocionantísimo, puesto que él había dicho muchos años antes que traería el cadáver de don Alfonso XIII cuando él pudiera presidir su entierro. Don Juan Carlos evidentemente le dio esa oportunidad y en aquel momento su padre se cuadró ante él y volvió a repetir esa frase que tanto le gustaba: misión cumplida, señor, misión cumplida. Ahí tienen al resto de la familia real, la hermana de don Juan, la infanta doña Cristina, que reside habitualmente en Italia, acompañada de su sobrina doña Pilar y del resto de los hijos también de doña Pilar, viuda de Gómez Acebo, duque de Estrada, como todos ustedes saben también. Están entrando en estos momentos en la basílica del monasterio. Como se ve en estas imágenes, el frío que hoy hace en el Escorial no ha impedido que el público se agolpe desde primeras horas para ser testigo de excepción de estos momentos, del momento de la llegada de los restos mortales del conde de Barcelona, de don Juan de Borbón, a la basílica del monasterio del Escorial. El público sigue aplaudiendo la llegada de las distintas personalidades que son realmente miembros de la familia real estrictamente, como hemos repetido insistentemente, puesto que el acto es por deseo de don Juan Carlos absolutamente íntimo. Ahí tienen a la viuda doña María Luisa de Orgaz. La reina corresponde a los aplausos del público. Y mientras podemos hablar, si les parece, también de esos enterramientos reales a los que nos referíamos antes. El monasterio de Poblet es el panteón por excelencia de los condes de Barcelona, desde que hacia el 1340 Pedro el Ceremonioso dispuso que se instalasen en el crucero de la iglesia las tumbas de los reyes que reposaban allí, que eran Alfonso II y Jaime I, y la suya propia, también con sus mujeres y sus demás sucesores. Todos los Trastamara de Cataluña y Aragón yacen en Poblet, con algunas vicisitudes que confirman la vigencia de los deseos del fundador a lo largo de los siglos, pues los restos de don Alfonso el Magnánimo no fueron traídos de Nápoles hasta el siglo XVII, y los de Martín Glumano depositados en 1457, y en 1952 Federico Marés construyó por encargo del Ayuntamiento de Barcelona una ampliación de estos enterramientos. Fernando el Católico, que fue rey de Castilla por matrimonio antes de heredar la corona de Aragón, inicia un nuevo programa centrado en la Capilla Real de Granada, centro simbólico de un triunfo político y militar que sobrepasó las fronteras de la península. Los reyes católicos y sus sucesores, Felipe y Juana, primeros soberanos de toda España, tras la incorporación de Navarra en 1515, reposan allí. Carlos I, como todos ustedes saben, estuvo enterrado en Yuste, el monasterio donde falleció y donde se retiró en sus últimos años, hasta ser trasladado a este panteón de reyes del Escorial que él había pensado, había soñado, aunque lo ejecutaron sus sucesores, como ya les hemos dicho hace un momento. Felipe III fue quien inició la construcción del Panteón Real, pero no se concluyó hasta 1654, reinando ya Felipe IV. A partir de entonces reposan todos los reyes de la Casa de Austria y posteriormente la de los Borbones. Las campanas del monasterio de San Lorenzo del Escorial ponen ese fondo de toque a muerto en espera de los restos de don Juan de Borbón para ser introducidos en su última morada. Este panteón de reyes que durante muchos años nunca pensó que él iba a ocupar, pero que el deseo de su hijo y el reconocimiento de toda España a su labor, a su trabajo y a su reinado en la sombra le han hecho merecedor, sin el más mínimo asombro de duda, de reposar aquí. Saben que estos enterramientos son para reyes y madres de reyes.
En la actualidad, en este Panteón de Reyes, solo quedan 2 urnas vacías, situadas sobre la puerta de entrada. Entre las urnas, a media altura, sobre los mármoles de San Pablo de los Montes de Toledo, hay 8 ángeles de bronce dorado. Y frente a la puerta de entrada está el altar de la capilla, presidido por un crucifijo de bronce dorado, obra del escultor italiano Domenico Guidi. De la cúpula cuelga una espléndida araña realizada por Fanelli. Toda la construcción y la decoración del panteón es obra del italiano Crescenci, como hemos dicho antes, que fue quien diseñó la planta octogonal de la capilla. Las urnas son de mármol pardo y reposan sobre 4 garras de león en bronce dorado. En el centro tiene una placa, también de bronce dorado, con el nombre de quien la ocupa. Numerosos artistas, además de los que ha señalado nuestra compañera, trabajaron tanto en el bronce como en las esculturas de ese Panteón de Reyes. Nombres como Francesco Generino, Giovanni Antonio Seroni, Pietro Carto o los broncistas y fundidores Giuliano Spagna, Giovanni Battista Berinci y Francuccio Francucci. También al lado, evidentemente, de este Panteón de Reyes está el Panteón de Infantes, en donde han sido enterrados los hijos de los reyes, los infantes, hasta este último, al que también nos referíamos hace un momento, don Alfonsito, muerto un Jueves Santo. Dentro de un par de días se cumplirá años de su fallecimiento en un desgraciado accidente en Estoril, en compañía del rey Juan Carlos. El Panteón de Reyes está situado exactamente a 10 metros bajo el altar mayor de la Basílica del Monasterio del Escorial. Carlos V dejó dicho desde el principio que quería que el lugar donde reposara su cuerpo siempre estuviera bajo las plantas de los pies del sacerdote que oficiara la misa. Además de la importancia arquitectónica, este edificio es todo un símbolo en la historia de España. El rey Felipe II, en cumplimiento de un voto hecho por la victoria obtenida sobre los franceses en San Quintín el 10 de agosto de 1557, que era la festividad de San Lorenzo, mandó construir el monasterio, aunque él no pudo ver finalizada la obra. Ahí tienen a la hermana de don Juan, cambiando impresiones al lado de su majestad la reina, detrás de la viuda, doña María Luisa de Borbón y Orleans. En los sepulcros de infantes del Escorial, perdón, doña María de las Mercedes, perdón, me corrige mi compañera, ciertamente, doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans. En los sepulcros de los infantes, los más importantes enterrados son la infanta Luisa Carlota de Borbón, hija de los reyes de las 2 Sicilias, que tiene una estatua orante de tamaño natural, en bronce dorado de Ponzano. Está también los duques de Montpensier, la infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, y su esposo Antonio de Orleans, y 2 de sus hijas, Cristina y Amalia. Está también don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, el famoso Jeromín, vencedor de los turcos en Lepanto, que está en la 5ª cámara, y en la 6ª están los llamados infantes niños. Es momento quizá también de recordar que la vida de don Juan de Borbón fue una vida marcada desde el principio por una serie de adversidades. Fue, como algún periódico ha recogido, un destino truncado. El heredero del rey Alfonso XIII no pudo reinar porque el general Francisco Franco se lo impidió. Su vida estuvo marcada por el exilio y posteriormente por la lucha para que España recuperara sus libertades democráticas, para que fuera posible la restauración de una monarquía constitucional, de una monarquía de todos los españoles. Ahí tienen al padre prior José Luis del Valle, revestido con la capa pluvial, aguardando la llegada de los restos de don Juan de Borbón, y toda la comunidad del monasterio, que será la guardadora, la custodiadora de estos restos mortales del padre del rey Juan Carlos. Comunidad de padres agustinos que cuidan las instalaciones, que oran y que guardan como tesoro especialísimo todas estas testas coronadas y familias reales, familiares de los distintos reyes de España a lo largo
de nuestra historia. Momento para la oración, para ese acompañar en silencio, con pocas palabras y con todo el afecto a los reyes de España, a la familia real. A este momento de depositar los restos en la última morada. Doña María de las Mercedes, que ha seguido con gran interés todo el desarrollo de estos actos, largos y fatigosos para su edad y su estado, y sobre todo por la tensión emocional, sin lugar a dudas. Es evidente, efectivamente, en el semblante de todos los componentes de la familia real la tristeza y la pena por el abandono de ese ser querido, y porque la personalidad de don Juan de Borbón ha sido una personalidad tan fuerte que sin duda se notará su falta. Este es el momento, al parecer, en que llegan a la lonja del monasterio del Escorial los restos mortales de don Juan de Borbón. Una vida al servicio de España, que va a rendir ahora su último trabajo, su última ofrenda, descansando en donde siempre soñó descansar, en España, entre los suyos. En este automóvil suponemos que llega Su Majestad el Rey y el Príncipe de Asturias, pero está también el furgón con los restos mortales de don Juan de Borbón. Ahí lo ven ustedes ya en el centro de la imagen. La historia, posteriormente, no en su momento, le está empezando a hacer justicia a don Juan de Borbón. Fue un gran desconocido. Durante muchos años se quiso que fuera un gran desconocido, pero posteriormente es ahora cuando el pueblo español, en primer lugar, está empezando a valorar, o valora ya, lo que significó la figura de don Juan de Borbón, un auténtico precursor de las ideas modernas y un auténtico promotor de una monarquía constitucional. Como ven, el aplauso es muy fuerte cuando el rey desciende del automóvil y llega a las puertas mismas de la basílica del monasterio del Escorial. La gente quiere estar con su rey en estos momentos, en estos tristes momentos. En esa misma lonja no hace mucho tiempo se fotografiaban juntos Su Alteza Real, el Conde de Barcelona, don Juan Carlos y el Príncipe Felipe, con los mismos uniformes que tienen ahora de la Armada, representando la continuidad abuelo, padre y nieto, abuelo, hijo y nieto. Fuerte ovación en el descenso del féretro de don Juan de Borbón, a hombros de soldados de la Armada hasta el final, la Marina hasta el final, amortajado con el traje de almirante de la Armada, de capitán general de la Armada, honorífico, el rey Juan Carlos vestido también con el uniforme de la Armada, el príncipe heredero, uniforme de la Armada, y a hombros de soldados de la Armada española. Es emocionante este momento en donde todas las personas que han acudido hoy al Escorial rinden ese último homenaje, ese último tributo a un gran demócrata.
Unas fotos muy bonitas. No, fuera broma. Muy bien. El pueblo sigue coreando con gritos de viva el rey, viva España, estos últimos momentos. Alabarderos de la Casa Real, de la Guardia Real, rindiendo honores y un cortejo sencillo, sobrio, como recordaba Monseñor Estepa en la homilía de la misa de Corpore Insepulto que hemos transmitido hace unos momentos desde la Capilla Real. Desde la desnudez del nacimiento a la desnudez de la muerte. La vida frecuentemente es camino en soledad. Sin lugar a dudas, a lo largo de su vida, don Juan de Borbón ha convivido en muchos momentos con la soledad. Lo mismo que el rey Juan Carlos. Como ven, la comitiva no puede ser más corta, aparte de la comunidad. Simplemente miembros estrictamente, familia de don Juan de Borbón en sus líneas más directas, hermana, viuda, hermana, hijos y nietos, y nadie más. El féretro sube los escalones a hombros de la Guardia Real y va a entrar ya en esa basílica del monasterio del Escorial. Dos filas de agustinos, la orden que regenta el monasterio del Escorial, preceden ese corto cortejo fúnebre. Vemos al fondo del cortejo una corona, miles de coronas llegaron al Palacio Real ayer. Pudimos ir viendo las leyendas de algunas de ellas, de todo tipo de instituciones, personas, ayuntamientos, comunidades autónomas, reyes extranjeros, dignatarios extranjeros. Pero había una que nos llamó especialmente la atención porque, una vez más, por acercarlo a lo que sería cualquier familia española, había una que decía, tus hermanas, Beatriz y Cristina. Es decir, las infantas, sus hermanas, las hermanas que todavía le sobreviven, enviaban una corona a su hermano el rey, de cuerpo presente en el Palacio Real y en estos momentos entrando a su última morada en el Real Monasterio del Escorial.
Todo por España. Ese fue el lema de la vida de don Juan de Borbón. Por España lo dio todo, por España renunció a todo. Y con el cariño de España y de los españoles va a ser enterrado ahora don Juan de Borbón y Battenberg, hijo del rey Alfonso XIII y padre del rey don Juan Carlos. Bajo la bandera de España. Los miembros de la Guardia Real depositan el cuerpo de don Juan de Borbón sobre un túmulo. A continuación se rezará un responso. La familia real es un vivo retrato en estos momentos del dolor por la pérdida de don Juan de Borbón, de una persona tan querida como don Juan de Borbón, conde de Barcelona.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Majestades, Alteza Real, Doña María de las Mercedes, Alteza Real, Don Felipe de Borbón, Altezas Reales, Doña Elena y Cristina, Altezas Reales, Doña Pilar y Doña Margarita, Altezas Reales del resto de la familia real española, familiares todos de Su Alteza Real, Don Juan, nuestro hermano en la fe. La ausencia de uno de vuestros seres más queridos os entristece y una vez más nos recuerda a todos hasta qué punto es frágil la condición del hombre. La Iglesia en estos momentos os acompaña también con dolor, a la vez que quiere reavivar vuestra fe. Igualmente nos recuerda que la vida no termina allí donde se abre un sepulcro, sino que quiere acercarse a todos aquellos a los que de forma más directa afecta esta separación en el tiempo con su afecto y su plegaria. Pidamos ahora al Señor que perdone las culpas que durante su vida haya podido contraer nuestro hermano en la fe, don Juan, que acaba de morir. Que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, escuche nuestra oración. Junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro hermano don Juan, encendemos, oh Cristo, esta llama, símbolo de tu cuerpo resucitado. Que el esplendor de su luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te encomendamos, Señor, a nuestro hermano don Juan, a quien en esta vida mortal rodeaste con amor infinito. Concédele que ahora, libre de todos sus males, participe en el descanso eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los soldados llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús, a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos ahora con afecto piadoso a nuestro hermano don Juan, a quien Dios ha llamado de este mundo, y oremos confiados a quien venció la muerte y resucitó glorioso del sepulcro. Para que el Señor confirme la fe y en la unidad a todo el pueblo cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro hermano don Juan, que recibió en el bautismo el germen de la vida eterna, para que el Señor se digne coronarlo de felicidad y colocarlo junto a sí en el reino de la luz y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor proteja a la familia real española y en estos momentos aumente su fe y su esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor reciba en su presencia a todos los miembros de la familia real que murieron en la esperanza de la resurrección y descansan en los panteones de este monasterio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre de misericordia, concede la paz y el descanso eterno a tu siervo don Juan y a cuantos buscan el gozo de reconocerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a dar el último adiós a nuestro querido hermano don Juan. Este momento triste debe ser también para los que creemos en Jesús un momento de esperanza firme. El ser querido que va a desaparecer de nuestros ojos en la tierra, esperamos volverlo a encontrar transformado cuando Dios al fin de los tiempos nos reúna de nuevo en su reino. Con esta esperanza oremos unos momentos en silencio. Hombre religioso, don Juan de Borbón, en estos últimos meses de su enfermedad, tenía cerca de su cama el manto de la Virgen del Pilar, el manto de la Virgen del Carmen, y según sus allegados,
gustaba que le recitaran uno de sus salmos favoritos, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, Él me llevará a las fuentes de agua fresca. Sin lugar a dudas, el alma de don Juan de Borbón y Battenberg está ya disfrutando de esas fuentes de agua fresca al lado del Señor, su pastor. Oración final. Dueño de la vida y Señor de los que han muerto, acuérdate de nuestro hermano don Juan, que mientras vivió en este mundo fue bautizado en tu nombre y asociado a tu resurrección, y que ahora, confiando en ti, ha salido ya de este mundo. Cuando vuelvas en el último día, acompañado de tus ángeles, concédele resucitar del sepulcro, sácalo del polvo de la muerte, revístelo de honor y colócalo a tu derecha, para que junto a ti tenga morada entre los santos y elegidos, y con ellos alabe tu bondad por los siglos de los siglos. Amén. Ha terminado la ceremonia religiosa propiamente dicha y en breves momentos el ataúd de don Juan será descendido al panteón. La despedida, última despedida de sus familiares más allegados, momento especialmente emocionante. Observémoslo en silencio. El rostro de don Juan Carlos lo dice todo. El cuerpo de don Juan de Borbón va a ser descendido a ese panteón de reyes que está justo debajo del altar mayor de la Basílica del Monasterio del Escorial. Es el último adiós para un hombre que fue hijo y padre de reyes, pero que él nunca pudo llegar a reinar. Como cierre de esta transmisión que Televisión Española les ha ofrecido en directo de la Misa Corpore in Sepulto y del entierro de don Juan de Borbón, volver a recordar esa frase que no figurará en su lápida, pero que él hubiera querido que figurase. Aquí yace un hombre que amó apasionadamente a España. Esos rostros de la reina doña Sofía, de don Juan Carlos, de toda la familia real, son suficientemente expresivos como imágenes que quedarán sin lugar a dudas vivas en el recuerdo de todos los españoles que han acompañado a la familia real en estos momentos. Señores espectadores, muchas gracias en nombre de todos los compañeros de Televisión Española y muy buenos días. Bien, los restos mortales de don Juan de Borbón y Battenberg reposan ya en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Por tanto, han concluido hoy las exequias en memoria del conde de Barcelona y vamos a dar por concluido este especial informativo
en el que les hemos estado contando todos los actos en memoria de don Juan de Borbón a lo largo del día, desde las 11 de la mañana. Nuestro próximo telediario a las 3 de la tarde recuperará los momentos principales de la larga ceremonia que acabamos de ofrecerles con motivo de las honras fúnebres en memoria de don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Esperamos contar con la atención de ustedes. Hasta entonces, buenas tardes.